La superstición más peligrosa, de Larken Rose. Narración, Paola Mansi. Producción, El Blog del Tuco. Parte 3. Los efectos del mito en los abogados. El efecto del mito en los defensores de la libertad. El gobierno en sí mismo no hace daño, porque es una entidad ficticia. Pero la creencia en el gobierno, la idea de que algunas personas realmente tienen el derecho moral de gobernar a los demás, ha causado un dolor y sufrimiento incalculables, infinita injusticia y opresión, y finalmente, esclavitud y muerte. El problema fundamental no reside en el conjunto de corporaciones estatales, ni en algún grupo de políticos, ni en una pandilla de soldados o ejecutores. El problema fundamental no es una organización que pueda ser derrocada o reformada. El problema fundamental es la creencia en sí misma, el engaño, la superstición y el mito de la autoridad, que reside en las mentes de varios miles de millones de seres humanos, incluidos los que más han sufrido debido a esa creencia. Irónicamente, la creencia en la autoridad afecta dramáticamente la percepción y las acciones incluso de aquellos que están luchando activamente contra un régimen en particular. La superstición altera y limita drásticamente las formas en que los disidentes luchan contra la opresión y convierte en inútiles sus esfuerzos. Además, en la rara ocasión en que un tirano en particular es derrocado, una forma de opresión casi siempre es reemplazada por otra, que frecuentemente es incluso peor que la anterior. En lugar de luchar contra una bestia inexistente, lo que los luchadores por la libertad deben hacer es reconocer que no es real, que no existe, que no puede existir, y luego actuar en consecuencia. Por supuesto, si solo unas pocas personas superan la superstición, es probable que sean ridiculizadas, condenadas, atacadas, encarceladas o incluso asesinadas, por aquellos que todavía son firmes creyentes en el mito. Pero si una minoría significativa de personas superara la superstición y cambiara su comportamiento en consecuencia, el mundo cambiaría drásticamente. Cuando la gente realmente quiera la verdadera libertad, la logrará sin la necesidad de ninguna elección o revolución. El problema es que pocos quieren que la humanidad sea realmente libre, y casi nadie se opone a la opresión en principio. A saber, los efectos del mito de la autoridad permanecen intactos incluso en la mente de la mayoría de las personas que se consideran rebeldes, antisistema y librepensadores. Durante su adolescencia, muchas personas atraviesan un periodo de aparente rebeldía, que consiste principalmente en hacer todo aquello que los que están en autoridad les dicen que no hagan: fumar, promiscuidad sexual, consumir drogas, usar irreverentes ropas o peinados, hacerse tatuajes o piercings corporales, etc. Aún así, sus acciones siguen estando controladas, aunque de manera solapada, por el mito de la autoridad. En lugar de obedecer por el simple hecho de obedecer, desobedecen por desobedecer, pero no muestran signos de poder pensar por sí mismos. Se comportan como niños enojados en lugar de niños complacientes, pero en última instancia, no se comportan como adultos. Y en la mayoría de los casos, su deseo natural de romper las cadenas de la autoridad no dura mucho, superan sus tendencias antiautoritarias y se transforman gradualmente en ciudadanos modelo, es decir, sujetos obedientes. Por ejemplo, los hippies supuestamente radicales y antiautoritarios de la década de 1960 se convirtieron, de alguna forma, en el nuevo gobierno en los Estados Unidos años más tarde, con la presidencia de Bill Clinton. Incluso los pacifistas cuyo mantra era vive y deja vivir, cuando se les dio la oportunidad de convertirse en la nueva autoridad, eligieron forzar la vida de otros tanto o más que sus predecesores, incluso a través de la conquista militar. De un mismo modo, aquellos en la generación X, los seguidores de MTV, y así sucesivamente, siempre han centrado sus esfuerzos en poner en el poder a las personas que están de acuerdo con ellos, en lugar de trabajar para lograr la libertad. Hay una diferencia fundamental entre tener quejas sobre una clase gobernante particular y reconocer y oponerse a la locura de la autoridad. En resumen, en todas las diversas manifestaciones sociales de la llamada rebeldía e inconformidad, casi ninguna ha escapado realmente del mito de autoridad. En cambio, simplemente han intentado crear una nueva autoridad, una nueva clase gobernante, un nuevo gobierno, una nueva máquina centralizada de coacción mediante la cual podrían someter y controlar por la fuerza a sus vecinos. En resumen, casi todos los llamados rebeldes son falsos, pues pretenden resistirse al hombre, cuando realmente solo quieren ser el hombre. Y esto es de esperar, si se parte del supuesto de que debería existir una autoridad, y de que un gobierno que ejerza control sobre una población es una situación legítima, ¿por qué alguien no querría ser el que está al mando?
Cada persona, por definición, quiere que el mundo sea como él cree que debería ser, y qué mejor manera de lograrlo que convertirse en rey. Si alguien acepta la noción de que el poder autoritario es válido, ¿por qué no iba a querer que se usara para tratar de crear el mundo como uno lo desea? Esta es la razón por la cual las únicas personas que realmente defienden la libertad en principio son anarquistas, personas que entienden que dominar por la fuerza a otros no es legítimo, incluso cuando se hace con la ley, e incluso cuando se hace en nombre de la gente o por el bien común. Hay una gran diferencia entre luchar por un amo nuevo, aunque sea más sabio y más noble, o luchar por un mundo de iguales, donde no haya amos ni esclavos. La misma falla se observa al reconocer el problema que ocurre también en una reforma más mundana y relativamente pacífica. En los Estados Unidos, por ejemplo, una gran parte de la población es perfectamente capaz de ver la injusticia que resulta de la guerra contra las drogas, del belicismo global, y otras violaciones de los derechos civiles cometidos por tiranos republicanos. Sin embargo, al no reconocer la creencia en la autoridad como el verdadero problema, la solución propuesta por aquellos que reconocen tal injusticia es dar las riendas del gobierno a los tiranos demócratas en su lugar. Mientras tanto, otra gran parte de la población es perfectamente capaz de ver la enorme injusticia resultante, impuestos, microgestión de la industria, los esquemas de redistribución de la riqueza, el desarme de los ciudadanos, control de armas, etc. Pero, al no reconocer la creencia en la autoridad como el verdadero problema, la solución propuesta por aquellos que reconocen tal injusticia es dar las riendas del gobierno de nuevo a los tiranos republicanos. Y así, década tras década, la máquina de la opresión cambia de manos, mientras que la libertad individual, en todos los aspectos de la vida, continúa menguando. Algunas personas, viendo el desastre causado por el sistema bipartidista, culpan al extremismo de los efectos negativos del gobierno. Sospechan que si la gente solo apoyara una forma de coacción de control en algún lugar entre la extrema izquierda y la extrema derecha, las cosas mejorarían. Tales personas dicen ser independientes, de mente abierta y moderadas, pero en realidad son simplemente defensores generales de la opresión en lugar de ser defensores de un sabor particular de opresión. La izquierda y la derecha son simplemente dos máscaras que usa una clase dominante, y fabricar una máscara nueva que suponga un compromiso entre las otras dos no tendrá ningún efecto sobre la naturaleza de la bestia o la destrucción que causa, es decir, un puesto a medio camino entre la tiranía de izquierda y la tiranía de derecha no da como resultado la libertad, sino que nos da una tiranía bipartidista. Entre los que votan demócrata o republicano, o cualquier otra opción, nadie reconoce el problema subyacente y, como resultado, no se acercan a una solución. Siguen siendo esclavos, porque sus pensamientos y discusiones se limitan a la pregunta inútil de quién debería ser su amo. Nunca consideran, y ni se atreven a considerar, la posibilidad de no tener ningún amo. Como resultado, se centran exclusivamente en la acción política de un tipo u otro, pero el fundamento de toda acción política es la creencia en la autoridad, que es el problema en sí. Así que los esfuerzos de los estatistas están, y siempre lo estarán, condenados a fallar. Desafortunadamente, esto también es cierto para los movimientos políticos menos populares, supuestamente más pro-políticos, incluidos los constitucionalistas, el Partido Libertario y otros. Mientras que piensan y actúan dentro de los confines del gobierno del juego, sus esfuerzos no solo son completamente incapaces de resolver el problema, pero en realidad agravan el problema al legitimar inadvertidamente el sistema de dominación y sometimiento que lleva la etiqueta de gobierno. Las reglas del juego. Incluso la mayoría de las personas que dicen amar la libertad y creer en los derechos inalienables permiten que la superstición de la autoridad limite drásticamente su efectividad. La mayoría de lo que hacen esas personas, de una manera u otra, consiste en pedirles a los tiranos que cambien sus leyes. Bien sea mediante activistas que hacen campaña a favor o en contra de un candidato en particular, o actúen a favor o en contra de una determinada legislación, están simplemente reforzando la suposición de que la obediencia a la autoridad es un imperativo moral. Cuando los activistas intentan convencer a los políticos para que reduzcan los impuestos o revoquen alguna ley, esos activistas admiten implícitamente que necesitan el permiso de sus amos para ser libres, y el hombre que se postula para el cargo, que prometió luchar a favor de la gente, también está dejando claro que depende de los que están en el gobierno para decidir qué se les permitirá hacer a los ciudadanos. Daniel Webster lo expresó así: hay hombres de todas las épocas que han querido gobernar bien, pero no olvidemos, querían gobernar. Prometen ser buenas personas, pero en última instancia, pretenden ser los amos. Los activistas emplean grandes cantidades de tiempo, dinero y esfuerzo rogándoles a sus amos que cambien sus leyes.
muchos incluso se desviven por enfatizar que están trabajando dentro del sistema y que no están abogando por algo ilegal. Esto muestra que, independientemente de su disconformidad con los que están en el poder, siguen creyendo en el mito de autoridad, y cooperarán con la injusticia legal al menos hasta que puedan convencer a sus amos que deben cambiar ciertas leyes, o sea, para legalizar la injusticia. Si bien el mensaje intencionado de los disidentes puede ser desaprobar lo que los amos están haciendo, el mensaje actual que toda acción política indica a los que están en el poder es: deseamos que cambies tus leyes, pero seguiremos obedeciéndolas, hagas lo hagas. No, la verdad es que uno que busca alcanzar la libertad solicitando a quienes están en el poder que se la den, ya ha fallado, independientemente de la respuesta. Rogar por la bendición de la autoridad es aceptar que la única elección del amo es mandar, lo que significa que la persona es, por definición, un esclavo. Asimismo, hay una gran diferencia entre un esclavo que cree en el principio de libertad y un esclavo cuyo objetivo final es convertirse en el nuevo amo. Y esto es así, incluso si ese esclavo verdaderamente tuviera la intención de ser un amo amable y generoso. Incluso aquellos que abogan por un tipo de gobierno relativamente limitado y benigno van contra la libertad. Mientras la gente crea en el mito de la autoridad, a cada caída de un tirano le seguirá la creación y crecimiento de un nuevo tirano. La historia está repleta de ejemplos, como Fidel Castro y Guevara, que se describieron a sí mismos como luchadores por la libertad y no tardaron nada en convertirse en los nuevos opresores. Sin duda fueron genuinos en su vehemente oposición a los opresores que ellos y sus congéneres sufrían, pero no se opusieron a la opresión autoritaria posterior, como lo demuestra claramente su comportamiento una vez que obtuvieron el poder ellos mismos. Este patrón se ha repetido una y otra vez a lo largo de la historia, con el esquema de un incipiente régimen tiránico convirtiéndose en la semilla del próximo régimen tiránico. Incluso el ascenso de Hitler al poder se debió en gran parte a la ira del pueblo ante las injusticias y las opresiones recibidas por Alemania a través del Tratado de Versalles. Por supuesto, mientras los rebeldes sufran la superstición de autoridad, su primera prioridad, una vez que hayan derrocado a un gobierno, será establecer uno nuevo. Así que incluso los actos de gran valentía y heroísmo, entre los que todavía creen en el gobierno, han logrado poco más que reemplazar a un tirano con otro. Muchos han sido capaces de reconocer y oponerse a actos específicos de tiranía por regímenes específicos, pero muy pocos han reconocido que el problema subyacente no es quien se sienta en el trono, el problema es que haya un trono donde sentarse. Aquel que pide impuestos más bajos está implícitamente de acuerdo en que depende de los políticos cuánto puede mantener en su bolsillo de lo que ha ganado con su esfuerzo. Quien le ruega a los políticos que no lo desarmen, mediante el control de armas, al hacerlo, está admitiendo que le corresponde al amo permitir que un hombre esté armado o no. De hecho, aquellos que presionan para que los políticos respeten cualquiera de los derechos inalienables de las personas, no creen en absoluto en dichos derechos inalienables. Los derechos que requieren la aprobación del gobierno no son inalienables, ni siquiera son derechos. Son privilegios, otorgados o retenidos según el capricho del amo. Y aquellos que ocupan posiciones de poder saben que no tienen nada que temer de personas que no solo no hacen nada, sino que piden patéticamente libertad y justicia. Sin embargo, estos disidentes que hablan enérgicamente sobre exigir sus derechos, el mensaje que realmente envían es el siguiente: estamos de acuerdo, amo, en que depende de usted lo que podemos y no podemos hacer. Ese mensaje subyacente se puede ver en todo tipo de actividades erróneamente imaginadas como formas de resistencia. Por ejemplo, la gente a menudo participa en protestas frente a edificios gubernamentales, portando pancartas, cantando consignas, a veces incluso involucrándose en actos de violencia, para expresar su descontento con lo que los amos están haciendo. Sin embargo, incluso tales protestas, en su mayor parte, no hacen más que reforzar el autoritarismo. Marchas, sentadas, protestas, etc., están diseñadas para enviar un mensaje a los amos, con el objetivo de convencerlos para que cambien sus malas costumbres. Pero ese mensaje sigue demostrando que depende de los amos lo que la gente puede hacer, lo que al final se convierte en una profecía autocumplida. Cuando las personas se sienten en deuda con la autoridad, es que están en deuda con la autoridad. Los que están en el gobierno obtienen todo su poder del hecho de que los sujetos imaginen que ellos tienen algún poder, legitimando la opresión. Mientras las personas más fuertes persistan en trabajar dentro de cualquier sistema político para alcanzar la libertad, más reforzarán, en sus propias mentes y en las mentes de los demás, que el sistema es legítimo. Pedirles a los políticos que cambien sus leyes implica que esas leyes importan y deben ser obedecidas.
No hay nada que demuestre mejor el poder de creer en la autoridad como el espectáculo de 100 millones de personas pidiendo a unos pocos políticos unos impuestos más bajos. Si la gente realmente entendiera que los frutos del trabajo de un hombre son suyos, nunca permitirían participar en semejante locura, simplemente dejarían de entregar su ganancia a los parásitos políticos. Su adoctrinamiento, el deseo de tener la aprobación de la autoridad, crea en ellos una mentalidad similar a la mentalidad de un esclavo. Literalmente se sienten mal por guardar su propio dinero y tomar sus propias decisiones, sin antes haber obtenido el permiso del amo para hacerlo. Incluso teniendo la libertad de su parte, los estatistas continúan arrastrándose a los pies de los megalómanos, pidiendo libertad, garantizando así que nunca serán libres. La verdad es que no se puede creer en la autoridad y ser libre, porque aceptar el mito del gobierno es aceptar la propia obligación de obedecer a un amo, lo que significa aceptar la propia esclavitud. Lamentablemente, muchas personas creen que rogarle al amo, a través de acciones políticas, es todo lo que pueden hacer, por lo que siempre participan en rituales que en realidad, solo legitiman la relación amo-esclavo, en lugar de simplemente desobedecer a los tiranos. La idea de desobedecer a la autoridad, violar la ley y ser delincuentes es más inquietante para ellos que la idea de ser un esclavo. Aquellos que quieren un nivel significativamente más bajo de control y coacción autoritarios a veces son acusados de ser antigubernamentales, una acusación que niegan con vehemencia, diciendo que no están en contra del gobierno per se, sino que solo quieren un gobierno mejor. Por sus propias palabras, están admitiendo que no creen en la verdadera libertad, pues aún creen en el derecho divino de los políticos y en la idea de que una decisión de clase dominante puede ser algo bueno y legítimo. Solo alguien que todavía siente la obligación permanente de obedecer las órdenes de los políticos querría evitar ser etiquetado como antigubernamental. Dado que el gobierno siempre consiste en agresión y dominio, no se puede ser realmente anarquista sin ser antigubernamental. El hecho de que tantos activistas rechacen esa etiqueta, antigubernamental, muestra cuán profundamente arraigada está la superstición de la autoridad, incluso en las mentes de aquellos que se imaginan a sí mismos como fervientes defensores de la libertad individual. Un fenómeno particularmente fascinante que merece la pena mencionar aquí. Indignados por la injusticia autoritaria, pero siguen dispuestos a renunciar a la superstición de la autoridad en sí mismos. Muchos en el creciente movimiento libertario de milicia patriota siguen buscando, y algunos dicen haber encontrado, algún remedio legal que convencer a los tiranos para que los dejen en paz. En los últimos años, una teoría tras otra ha surgido alegando la existencia de algún tipo gobierno secreto, algún truco legal o algún procedimiento oficial, el cual puede liberar a un individuo de control de gobierno. Por desgracia, esto solo demuestra que estas personas no hacen más que buscar una manera de obtener el permiso para ser libres. Pero el camino hacia la verdadera libertad es dejar de sentirse adherido al concepto de autoridad. La contradicción libertaria. Quizás la mejor ilustración de cómo la creencia en la autoridad distorsiona el pensamiento y se interpone en el camino de lograr la libertad es el hecho de que existe un partido político libertario. El corazón y el alma del libertarismo es el principio de no agresión, la idea de que iniciar la fuerza o el fraude contra otro siempre es errónea, y esa fuerza se justifica solo si se usa en defensa contra la agresión. El principio es perfectamente correcto, pero tratar de hacerlo realidad a través de cualquier proceso político es completamente autocontradictorio, porque el gobierno y la no agresión son completamente incompatibles. Si esa organización mafiosa llamada gobierno dejara de usar amenazas y violencia, excepto para defenderse de los agresores, dejaría de ser gobierno. No tendría derecho a gobernar, ni a legislar, ni a monopolizar la protección, y no tiene derecho a impedir hacer nada que ningún otro ser humano tenga derecho a hacer. Una excusa para el activismo político libertario es la afirmación de que la sociedad puede transformarse de su actual estado autoritario en una sociedad verdaderamente libre solo si lo hace lenta y gradualmente. Sin embargo, eso nunca ha sucedido, y nunca sucederá, por una razón muy simple: o existe la autoridad o no existe. O bien hay una clase gobernante legítima con el derecho de gobernar a todos, o cada individuo se posee a sí mismo y está en deuda solo con su propia conciencia. Los dos paradigmas son mutuamente excluyentes. Es imposible que haya una visión intermedia, porque siempre que haya un conflicto entre lo que ordena la autoridad y lo que dicte el juicio individual, es imposible obedecer a ambos. Uno debe superar al otro. Si la autoridad supera a la conciencia, entonces la gente común es propiedad legítima de la clase dominante, en cuyo caso la libertad no puede ni debe existir. Si, por el contrario, la conciencia supera a la autoridad, entonces cada persona es dueña de sí misma, y cada uno siempre debe seguir su propio criterio del bien y el mal,
no importa lo que cualquier autoridad autoproclamada o ley pueda mandar. No puede existir un cambio gradual de uno a otro, ni puede haber un compromiso entre ambos. Tratar de convertir el libertarismo en un movimiento político requiere crear un híbrido mutilado y pervertido de las dos opciones, la idea de que un sistema de dominación, gobierno, puede usarse para lograr la libertad individual. Cada vez que un libertario aboga por la legislación o se postula para un cargo, está, por sus propias acciones, reconociendo que la autoridad y la ley creada por el hombre son legítimas. Pero si uno realmente creyera en el principio de no agresión, entendería que los mandamientos de los políticos, leyes, no pueden superar ese principio, y cualquier ley que sea contraria a este principio es ilegítima. Esto también se aplica a la idea de los derechos inalienables. Si un individuo tiene el derecho inherente de hacer algo, entonces, por definición, no necesita ningún permiso de unos tiranos para hacerlo. No necesita ejercer presión para un cambio en la legislación, y tampoco necesita tener que elegir a un amo que le diga que va a respetar sus derechos. Cualquiera que realmente crea en el principio de no agresión, la premisa subyacente del libertarismo, debe ser anarquista, ya que es totalmente imposible oponerse al uso de la violencia y al mismo tiempo apoyar cualquier forma de gobierno, que no es más que violencia. Y los libertarios no pueden ser constitucionalistas, ya que la Constitución claramente, en el artículo I, sección 8, pretende otorgar a algunas personas el derecho a usar la violencia, a través de impuestos y regulación, entre otras cosas. El principio del libertarismo descarta lógicamente todo gobierno, incluso una circunscripción republicana. Cualquiera que intente describir un gobierno que no cometa actos de agresión describirá, en el mejor de los casos, a una empresa de seguridad privada. Sin embargo, muchas personas han sido adoctrinadas a fondo en la idea de autoridad, incluso cuando pueden ver lo obvio que supone la superioridad moral de vivir según el principio de no agresión, la base del libertarismo. Siguen negándose a renunciar a la noción absurda de que el derecho a gobernar, autoridad, puede usarse como una herramienta para la libertad y la justicia. Hay una diferencia fundamental entre discutir sobre lo que el amo puede hacer, que es en lo que consiste la política, y declarar que el amo no tiene ningún derecho a gobernar en absoluto. Ser un candidato libertario es creer en hacer ambas cosas, que son contradictorias. Obviamente, esto legitima la política que el candidato busca mantener, incluso cuando el candidato dice creer en los principios de no agresión y autopropiedad, lo que descarta por completo la posibilidad de que cualquier cargo público sea legítimo. En resumen, si el objetivo es la libertad individual, la acción política no solo es inútil, sino que es enormemente contraproducente, porque lo máximo que logra es legitimar el poder de la clase dominante. La única forma de lograr la libertad es alcanzar en primer lugar libertad mental, dándose cuenta de que nadie tiene derecho a gobernar a otros, lo que significa que el gobierno nunca es legítimo, nunca es moral, ni siquiera es real. Aquellos que aún no se han dado cuenta de eso, pero continúan solicitando un sistema para hacerlos libres, siguen bailando en manos de los tiranos. A veces solicitan niveles más bajos de impuestos o del gasto del gobierno, o piden que algo sea legalizado o desregulado o exigen otras reducciones en el control gobierno sobre el pueblo. Sin embargo, no hacen nada para abordar el verdadero problema, y de hecho agravan el verdadero problema, mediante la repetición y la difusión de la idea de que, si la gente quiere libertad, tienen que obtenerla mediante la legalización. La acción política, por su propia naturaleza, siempre faculta a la clase dominante y debilita a las personas. Si suficientes personas reconocieran y abandonaran el mito de la autoridad, no habría necesidad de ninguna elección, acción política o revolución. Si la gente no se imaginara tener la obligación de obedecer a los políticos serían literalmente ignorados por irrelevancia. De hecho, la creencia en la democracia reduce drásticamente la capacidad de las personas para resistir la tiranía, al limitar las formas en que la resisten. Por ejemplo, si el 49% de la población desea niveles más bajos de impuestos, pero mantiene su creencia en la autoridad, no podrán lograr absolutamente nada a través de la democracia. Por otro lado, si solo un 10% de la población no quisiera ningún tipo de impuesto y hubieran rechazado el mito de la autoridad, incluido el tipo democrático, podían lograr su objetivo fácilmente por simple incumplimiento. Como ejemplo, si 20 millones de personas, menos del 10% de los contribuyentes americanos, rechazaran abiertamente cooperar con los intentos de la agencia tributaria para su propia extorsión, la clase dominante sería incapaz de hacer nada al respecto, y el famoso servicio de impuestos, junto con la enorme máquina de extorsión que administra, se detendría.
Sería completamente imposible para 100.000 empleados del IRS seguir robando continuamente a millones de ciudadanos que no se vieran obligados a pagar. De hecho, sería imposible para cualquier agencia hacer cumplir cualquier ley que una pequeña fracción del público pudiera desobedecer sin ningún sentimiento de vergüenza o culpabilidad. La fuerza bruta, por sí sola, no puede lograr el cumplimiento. Cualquier gran población que no perciba la obediencia como una virtud, y no sienta el deber inherente de obedecer órdenes de los que reclaman el derecho a gobernar, sería completamente imposible de oprimir. Las guerras ocurren solo porque las personas se sienten obligadas a ir a la batalla cuando la autoridad les dice que lo hagan. ¿Cómo dice la frase, qué pasaría si hubiera una guerra, y nadie acudiera? Mientras el grueso de la gente sea engañada perpetuamente pidiendo que la libertad sea legalizada, será fácil de subyugar y controlar. Mientras el deber percibido de una persona respecto a la obediencia a la autoridad sea superior a sus propias creencias personales y juicio individual, sus creencias y opiniones serán totalmente irrelevantes. A menos que un defensor de la libertad esté dispuesto a desobedecer al amo, o sea, a violar la ley, su supuesto amor a la libertad será una mentira y nunca logrará nada con esa conducta. Igual que el viejo jefe. Muchos argumentan que una sociedad sin gobernantes es imposible, porque en el momento en que un gobierno cae o es derrocado, un nuevo gobierno surgirá inmediatamente. En cierto sentido, eso es verdad. Si la gente continúa adhiriéndose al mito de la autoridad, tras cualquier trastorno de un régimen en particular, simplemente se creará un nuevo grupo de amos que reemplazarán el antiguo equipo. Pero la razón de esto no es la necesidad del gobierno ni la naturaleza básica del hombre. Lo que los luchadores por la libertad no logran darse cuenta, mientras luchan contra la tiranía y la opresión, es que el problema subyacente nunca es la gente en particular en el poder. El problema subyacente reside en las mentes de las personas oprimidas, incluidas las mentes de la mayoría de los luchadores por la libertad. Mientras la gente acepte el mito de la autoridad, incluso la revolución abierta, a largo plazo, no hará nada para acabar con la opresión cuando cae un grupo de controladores y explotadores. Las personas simplemente eligen otro. Por desgracia, son pocos los que ondean sus banderas en el día de la independencia que puedan darse cuenta de que el nivel de opresión bajo el rey George III, justo antes de la Revolución Americana, fue un juego de niños en comparación con los niveles actuales de tributación, regulación, intrusión autoritaria, coerción y acoso que se producen de forma rutinaria en los países occidentales hoy en día. Es fácil para las personas ver las injusticias específicas cometidas en nombre de un régimen particular, pero es mucho más difícil para esas mismas personas reconocer que la raíz de tales injusticias es el sistema de creencias del público en general. Los libros de historia están llenos de ejemplos de largos y sangrientos reinados de tiranos, seguidos por una revolución sangrienta seguida de nuevo por la unción de un nuevo tirano. El tipo de tirano puede cambiar, un monarca reemplazado por un régimen comunista, un tirano de derechas reemplazado por un tirano de izquierdas, un opresor teocrático reemplazado por un régimen opresivo populista, etc., pero mientras permanezca la creencia en la autoridad, permanecerá la opresión. Incluso los ejemplos más atroces de inhumanidad del hombre contra el hombre, cometidos en nombre de la autoridad, raramente persuaden a la gente a cuestionar la idea de autoridad per se. En cambio, los lleva solo a oponerse a un conjunto particular de tiranos. El ejemplo desalentador, gran parte de la resistencia más ferviente a los nazis provino de los comunistas, quienes a su vez propugnaban una forma de opresión más cruel y destructiva que el régimen de Hitler. Debido a la mentalidad autoritaria, los alemanes no tenían ninguna posibilidad de lograr paz o justicia, ya que todo su debate nacional se refería únicamente a qué tipo de gobernantes todopoderosos deberían estar en el poder, sin siquiera reflexionar sobre la posibilidad de que nadie debería tener semejante poder. El discurso público ha sido casi siempre similar en la mayor parte del mundo, centrándose en quién debería gobernar, en vez de cuestionarse si debiera existir un gobernante. Una mezcla de sabiduría y locura. A fines del siglo XVIII sucedió algo muy inusual, algo que parecía que podría romper el ciclo perpetuo de los tiranos en serie. Ese evento fue la firma de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Lo que hizo que este evento fuera tan inusual no fue que la gente se rebelara contra la tiranía, lo cual ya había ocurrido innumerables veces antes, sino que estos nuevos rebeldes expresaron algunos principios filosóficos básicos, rechazando no solo un régimen tiránico en particular, sino incluso la opresión autoritaria, por poco. La Declaración de Independencia y la Constitución que siguió algunos años después fueron una extraña combinación de profundo entendimiento y lamentables contradicciones.
En el lado positivo, la discusión en aquel tiempo no era solo acerca de quién estaría al mando, sino que se centró en gran medida en el concepto de los derechos individuales y en limitar el poder del gobierno. Al mismo tiempo, la Declaración de Independencia erróneamente afirmó que el gobierno puede tener un papel legítimo en la sociedad, proteger los derechos de las personas. Sin embargo, esto nunca ha sido verdad en la práctica, y ni siquiera en la teoría puede ser cierto. Como se explicó anteriormente, de existir una organización que no hiciera nada más que defender los derechos individuales, jamás podría considerarse gobierno en ningún sentido del término. La declaración también hablaba de derechos inalienables y afirmó que todos los hombres son creados iguales en lo que se refiere a sus derechos. Pero los autores no se dieron cuenta de que este concepto se contrapone por completo a la existencia de una clase gobernante legítima, incluso aunque fuera muy limitada. Los mismos buenos principios que expresaron fueron inmediatamente contradichos debido a sus esfuerzos para crear un gobierno protector. Un día declararon que todos los hombres son creados iguales, Declaración de Independencia, y al siguiente declararon que algunos hombres, llamándose a sí mismos Congreso, tenían el derecho de robar a todos los demás. Constitución de los Estados Unidos, artículo I, sección 8, cláusula 1. La Revolución Americana fue el resultado de una mezcolanza de ideas contradictorias, algunas apoyaban la soberanía individual y otras apoyaban a una clase dominante. La declaración afirma que cuando cualquier gobierno se vuelve destructivo de los derechos individuales, como siempre lo hace cada gobierno, en el momento en que surge, el pueblo tiene el deber de cambiarlo o abolirlo. Sin embargo, la Constitución afirma otorgarle al Congreso el poder de suprimir insurrecciones, Constitución de los Estados Unidos, artículo 1, sección 8, cláusula 15. Esto implica que las personas tienen derecho a resistir la opresión del gobierno, pero ese gobierno tiene derecho a aplastarlos violentamente cuando lo hacen. En resumen, las obras de los padres fundadores consisten en una combinación de profunda sabiduría y absoluta locura. En algunos pasajes, describieron bastante bien el concepto de autopropiedad. En otros, buscaron crear una clase gobernante. No parecieron darse cuenta de que esas dos ideas son totalmente incompatibles entre sí. El resultado de sus esfuerzos fue, en cierto sentido, un fracaso gigantesco. El régimen que crearon creció mucho más allá de lo que tanto los federalistas como los antifederalistas esperaban. La Declaración y la Constitución no lograron mantener el poder del gobierno limitado. Aquella promesa de crear un gobierno que fuera un servidor del pueblo, protegiendo sus derechos, pero dejándolos desarrollarse en paz, se ha convertido en el mayor y más poderoso imperio autoritario que el mundo haya conocido, incluyendo la mayor y más invasiva mafia de extorsión conocida, la máquina de guerra más grande y poderosa de la historia, y la burocracia más intrusiva e invasiva de la historia. En verdad, la idea estaba condenada desde el principio. Quizás lo más valioso que logró el gran experimento americano fue demostrar que un gobierno limitado es imposible. No puede haber un amo que responda ante sus esclavos. No puede haber un señor que sirva a sus súbditos. No puede haber un gobernante que esté por encima de las personas, pero subordinado a ellas. Desafortunadamente, todavía la gente se niega a aprender esta lección, insistiendo en cambio en que la Constitución no falló, sino que fue la gente la que falló, al no hacerlo bien, al no estar lo suficientemente alerta, o por algún descuido o corrupción no detectada. Curiosamente, esta es la misma excusa que dan los comunistas, ya que su filosofía defectuosa, cuando se pone en práctica en el mundo real, siempre se convierte en una opresión violenta. La verdad es que cualquier forma de control autoritario, cualquier tipo de gobierno, sea constitucional, democrático, socialista, fascista o cualquier otra cosa, resultará en un conjunto de amos que oprimirán por la fuerza a un grupo de esclavos. Esto es lo que es la autoridad, todo lo que ha sido alguna vez, y todo lo que podrá ser, sin importar cuántos eufemismos y capas de retórica agradable se usen para tratar de ocultarlo. El mito del contrato. La mitología que rodea a la Constitución alega que sirvió como una especie de contrato entre la gente y sus nuevos servidores en el Congreso. Pero no hay ni una pizca de verdad en eso. No se puede, mediante la firma de un contrato, obligar a otro a adoptar un acuerdo. La idea de que unas pocas docenas de terratenientes ricos y blancos podrían llegar a un acuerdo en nombre de más de 2 millones de personas es absurda. Pero el absurdo no se detiene ahí. Ningún contrato puede crear un derecho sobre alguien, no estando dicho contrato en poder de ninguno de los participantes, que es, precisamente, lo que todas las constituciones gubernamentales pretenden hacernos creer. La misma forma en que se redactó el documento deja claro que no era un contrato real,
sino un intento de crear de la nada el derecho a gobernar, por muy limitado que se suponía que iba a ser. Un verdadero acuerdo por contrato es una cosa fundamentalmente diferente de cualquier documento que pretenda crear un gobierno. Por ejemplo, si 1 millar de colonos estadounidenses firmaran un acuerdo que diga estamos de acuerdo en dar 1/10 parte de lo que produzcamos, a cambio de los servicios de protección de la compañía de protección George Washington, podrían estar moralmente obligados por tal acuerdo. Hacer un acuerdo y violarlo es una forma de robo, similar a ir a una tienda y tomar algo sin pagarlo. Sin embargo, no podrían obligar a nadie más a cumplir este acuerdo, ni podrían usar tal acuerdo para dar a la compañía de protección George Washington el derecho de comenzar a robar o controlar a personas que no tuvieron nada que ver con dicho contrato. Además, aunque la Constitución pretende autorizar al Congreso a hacer muchas cosas, curiosamente no le exige al Congreso que haga nada. Quien en su sano juicio firmaría un contrato que no obligara a la otra parte a tener un compromiso, en Deschene v. Winnebago, 489 US. 189, incluso el Tribunal Supremo de E.U. declaró oficialmente que el gobierno no tiene el deber actual de proteger al público. El resultado es que la Constitución, en lugar de ser un contrato brillante, útil y válido, fue el intento loco de un puñado de hombres para someter a otras personas al control unilateral de una máquina de agresión, a cambio de ninguna garantía en contrapartida. El hecho de que millones de constitucionalistas estén tratando desesperadamente de volver a ese momento, con la esperanza de salvar a su país si la gente lo intenta nuevamente, después de que fracasara por completo en el primer intento, es un testimonio del poder y la locura que hay en la superstición de la autoridad.